Bueno, y aquellos que pueden, los invito a ponerse de pie para la lectura. Es un texto bastante extenso, a lo cual acostumbramos. Tito 1:9 dice así: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por el grupo de hombres que tenemos en nuestra iglesia. Gracias por haber puesto en sus corazones estar en esta tarde. Deseamos honrarte a ti por sobre todas las cosas, en especial en la meditación de las Escrituras, pero deseamos también, Padre, tener un buen tiempo de compañerismo juntos y también compartiendo los alimentos. Así que, Padre, rogamos tu bendición sobre esta tarde, podamos ser animados mutuamente. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Muchas gracias. La carta de Tito estamos usando en la reunión de hombres debido a que es una carta escrita a un hombre. Pero un hombre particular porque es un hombre que estaba liderando una serie de iglesias, no una, sino una serie de iglesias en la isla de Creta, ¿sí? Y todo lo que Pablo le dice a Tito, acá como las indicaciones de cómo él tenía que liderar en las iglesias de la isla de Creta, en realidad son pautas que todo líder en su hogar debe tomar en cuenta para saber cómo desarrollar su liderazgo en su hogar. Aquí casi la mayoría ya tiene su hogar que liderar, hay otros que están en preparativo para eso, otros están orando para el futuro así, pero todos los hombres vamos a... Está orando todavía. Pero todos los hombres vamos en algún momento a tomar ese lugar, ese rol de liderazgo en algún área u otra. Y por eso es que las pautas que están acá son importantes a tenerlas en cuenta. Si bien vamos a notar que hasta el final del capítulo 1 parece que terminan las indicaciones al líder, pero en realidad siguen en un sentido práctico. Le va a enseñar en el capítulo 2 cómo tratar a los ancianos, los de edad en la iglesia, qué les tiene que recomendar, las ancianas, las mujeres de edad, los jóvenes, los obreros, bueno, todo cuestiones de qué debería hacer un líder con las personas que tiene a su cargo. Versículos 5 al 6, nosotros vimos que un líder debe ser irreprensible en su hogar para poder liderar bien, debe ser irreprensible en su carácter, versículos 7 y 8, y versículo 9 hasta el capítulo 2, 1, ahí es toda una sola sección, ¿sí? Es la más amplia aquí. Se habla de una sola cosa, a eso me refiero que es una sola sección. Se habla de un solo tema ahí. Y se habla ahí de que el líder debe ser irreprensible en su actitud hacia la sana doctrina. Si ustedes toman las dos cartas, Timoteo y Tito, que son las dos cartas donde se habla sobre esto, sobre las cualidades de un hombre para liderar en la iglesia de Dios, van a notar que las dos coincide algo, Pablo, casi son muy parecidas, hablando sobre el líder en el hogar, con sus hijos, con su esposa, coincide en el tema del carácter, pero cuando en Timoteo se habla acerca de su aptitud para enseñar, simplemente se dice que debe ser apto para enseñar. Pero acá Pablo se explaya más sobre esa cualidad del líder. Habla más acerca de su aptitud para la enseñanza y para la doctrina. Y vamos a notar en esta tarde por qué es así. Hay algunas razones por las cuales Pablo se explaya aquí en cuanto a la actitud hacia la sana doctrina que debe tener un líder, ¿sí? Esa expresión que encontramos en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, viene justamente en la enumeración de todas las cualidades que debe tener. Porque nota en versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Y ahí dio la última cualidad que quería mencionar acerca de un líder, ¿sí? Él debe ser alguien que es conocido por ser retenedor de la palabra fiel. Esta expresión
retenedor de la palabra fiel, en todo lo que es la carta de Tito, que es muy cortita, es muy pequeñita, ¿sí? Es el punto de inflexión. ¿Qué quiere decir el punto de inflexión? Acá se produce un cambio en el escrito. Acá es como que pasa de esto que estaba hablando sobre las cualidades del líder para pasar a algo más particular, que es lo que realmente Pablo quería enseñarle. Todo esto es como un preámbulo, lo que vimos hasta ahora, y ahora pasa el tema en sí de la carta. Esa expresión, esa cualidad retenedora de la palabra fiel produce ese punto de inflexión, ¿no? Y de aquí en más Pablo se enfoca en el problema de doctrina insana dentro de la iglesia, ¿sí? Y para corregir el problema de esa doctrina insana, comienza justamente por el liderazgo. ¿Cómo debe ser el liderazgo para corregir un problema de doctrina insana? Y lo que se busca en un líder es que tenga una actitud adecuada ante la verdad de Dios, porque todo lo que sucede en la obra de Dios se basa en la sana doctrina. Y por eso esta cualidad es tan importante en un líder de Dios. Esto vamos a notarlo más el año que viene, cuando volvamos a Tito, cuando ya empecemos a hablar sobre cómo trata con cada una de las personas dentro de la iglesia. Vamos a encontrar una aplicación muy directa al hogar. Y que la clave de un hombre en su hogar es realmente cómo maneja, cuál es su actitud hacia la sana doctrina. En cada hogar, o si en cada hogar hubiese un hombre santo, un hombre piadoso, con una actitud bíblica hacia la sana doctrina, hay muchos problemas que en la familia podrían resolverse mucho más fácil. Y algunos podían preverse, algunos podían no crearse dentro de la familia, ¿sí? Porque todo lo que pasa en la obra de Dios, tanto en la iglesia como en el hogar, bueno, tiene su base en la sana doctrina. Todo el desarrollo de la carta está relacionado con este enunciado, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y eso es lo que desarrolla Pablo en estos versículos. Noten en primer lugar qué es lo que significa esa expresión, retenedor de la palabra fiel. Dice allí, tal como ha sido enseñada, ¿no? Y en esas guías que ustedes tienen, en realidad, ¿sí? Es para poder una ayuda a memoria cuando vuelvan a repasar la carta, ¿sí? Esa expresión retenedor de la palabra fiel, podemos decir que significa que está comprometido con la verdad, ¿sí? Está adherido a ella porque comprende su gran valor. Esa palabra retenedor, en otro texto en la Escritura, como por ejemplo en Mateo capítulo 6, se traduce como algo de preferencia, algo así como relacionado con estimar. ¿Se acuerdan cuando se habla en Mateo capítulo 6, aquel que no puede tener dos señores porque amará a uno, aborrecerá al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro? Bueno, esa palabra estimará es esta misma palabra que acá se tradujo retenedor. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que en un lado se traduzca estimar y en otro retenedor? Bueno, porque así era el uso en el griego, pero significa eso, aferrarse a algo, pero porque uno le ha encontrado muy valioso, como algo realmente que es un valor sublime. Esa es la idea de esa palabra retenedor. Por eso es que está comprometido con la verdad, pero está comprometido, adherido a esa verdad, porque comprende el gran valor que tiene, ¿sí? Así que lo que está buscando Pablo para la iglesia es alguien que realmente tome la Escritura en serio. Eso es lo que está buscando. Alguien que realmente no sea superficial con su relación con la Biblia, sino que realmente la tome en serio, como algo realmente de gran valor. Y cuando dice tal como ha sido entregada, y cuando dice tal como ha sido entregada, se refiere a que como la recibió él de los apóstoles, como la recibió Tito de los apóstoles, ¿no? Que la recibió de ellos. Significa que está confiado en la autoridad y la suficiencia de la Biblia. ¿Por qué decimos eso? Porque si la retiene tal como fue entregada, es que confía que así está bien. Si es un hombre que usa la Escritura tal como la recibió, no la añade ni le quita, es porque ese hombre confía que la Escritura es poder de Dios, que es autoridad de Dios. Entonces un hombre confiado realmente en la suficiencia y la autoridad de la Escritura para poder atender los problemas que tenía que atender. En el hogar, queridos hermanos, no es nada diferente, ¿eh? En el hogar no es nada diferente esto que lo que sucede en la iglesia. En el hogar un hombre debería en realidad tener la Escritura como suficiente para los problemas que tiene que atender. Con los hijos, en la relación con su esposa. Cuando esto es así, tenemos un líder sólido y firme. El pastor Spurgeon dijo que ha visto que realmente un hogar cambia cuando sucede esto, cuando un hombre comienza a leer su Biblia con su familia. He visto que produce un cambio enorme en la familia. Y esto es verdad, porque le estamos dando lugar a aquello que realmente transforma la vida de las personas. Así que debe ser así el líder. Eso significa retenedor de la palabra fiel. Está adherido, porque entiende que es un gran valor, y además confía
en la suficiencia y autoridad de la Escritura, no le agrega nada más. ¿Por qué hace falta un hombre así? ¿Por qué hace falta un hombre así en la iglesia, pero también en un hogar, ¿no? ¿Por qué hace falta un hombre así? Y no tener propósito en versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido entregada, ¿para qué? Y ahora cuando aparece ese conector, ¿para qué? Necesitamos un hombre así para esto. Y ahí está la razón que va a empezar a dar, ¿sí? El propósito, lo que se persigue. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dos cosas, dos propósitos que se buscan acá. Uno es que pueda exhortar con sana enseñanza. Esa palabra exhortar, que aparece mucho en la Escritura, es esa famosa palabra paracleto, que algunos, si son estudiosos de la Escritura, la habrán escuchado. Paracleto, que es la palabra que se usa para referirse al Espíritu como el consolador. Pensé que alguno la iba, pero es como el consolador. Porque el prefijo para es que se pone al lado. Viene como un amigo que viene a darte algún consejo, algún apoyo. Ese es el prefijo para. Y paracleto es que es consuelo. Esa es la idea de la palabra exhortar. A veces nosotros usamos la palabra exhortar porque tiene una sonoridad fuerte, te exhorto, y tiene una sonoridad fuerte en el lenguaje. Pero en realidad es acercarse a alguien para poder animarlo, para poder estimularlo, aconsejarlo, enseñarle. Esa es la idea, ¿sí? Y obviamente lo que tenía que hacer Tito, con la sana enseñanza, con la sana doctrina, era enseñar a los creyentes. Pero en segundo lugar, él debía convencer a los que contradicen, que obviamente eran los falsos maestros, que ahora en un momento los va a mencionar, ¿sí? Y queridos hermanos, en esto consiste, lo hablamos hace como un domingo o dos atrás en la reunión, en esto consiste la parte más importante del ministerio de un líder, enseñar y corregir, enseñar y corregir. Y todo el tiempo vamos a estar haciendo eso en nuestro rol de líder. Vamos enseñando y corregimos, enseñando y corregimos, ¿sí? Edificamos a la gente va respondiendo, la gente viene con problemas, su familia tiene problemas, y usted ¿qué hace? Corrige, enseña y corrige. Y en eso consiste el ministerio de un líder. Usted dice, bueno, tan simple, bueno, dentro de eso hay todas unas cuestiones que vamos a mirar el año que viene, pero básicamente es eso. Y por eso hace falta un líder que ame la sana doctrina, porque en eso se va a basar su enseñanza y tratar de convencer. Esa palabra convencer, que en castellano tiene otro uso, tampoco está traducida correctamente en nuestra versión que tenemos nosotros, porque en realidad la palabra convencer habla más de como una reprensión. Acá sí es reprensión, y esta versión le quita un poco de peso a esa palabra, pero habla allí de reprender a los que contradicen, ¿sí? Así que eso es lo que tiene que hacer allí Tito. Entonces el propósito de tener un líder que esté aferrado a la Escritura, que pueda enseñar y que pueda corregir. Y noten las razones de por qué en esta carta se hace un énfasis en eso, ¿sí? Las razones, el por qué. Versículo 10, porque, y ahí está el conector, empieza a dar razones, porque, ¿sí? Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Una expresión que rara vez podríamos decir que la encontramos, aparecería en la Biblia, pero aparece, taparle la boca, que la usamos mucho nosotros, ¿no? Hay contumaces, ¿sí? Hay no solamente contumaces, sino que hay muchos contumaces, dice Pablo, ¿sí? Esa palabra contumaz se refiere a un insubordinado, sería la palabra. Alguien que está siempre con la actitud de rebelarse, de no me sujeto a nadie. A mí no me manda nadie. Esa es la idea del insubordinado, del contumaz, el que no se quiere sujetar a ningún tipo de liderazgo, pero quiere liderar, porque está hablando de los falsos maestros que estaban allí, ¿no? Entonces la razón por la cual necesitamos un líder así, realmente con esas características, es porque hay muchos contumaces a los cuales es preciso tapar la boca. Y noten que dice el texto allí, ellos trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué era lo que no convenía que ellos enseñaban? Es lo que me preguntaba cuando estaba leyendo el texto. ¿Qué es lo que no? Bueno, en versículo 15 lo dice. Noten versículo 15. Dice así, todas las cosas son puras para los puros
Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Era muy común encontrarnos en aquellos tiempos gente que enseñaba que para poder realmente estar bien delante de Dios, vos tenías que abstenerte de ciertos tipos de alimentos o permanecer en soltería, el celibato, el famoso celibato. Este mismo grupo de gente es del que Pablo habla en la segunda carta de los Corintios, que habla que son doctrinas de demonios. Es interesante que eso Pablo lo cataloga en la segunda carta de Timoteo, lo cataloga como doctrina de demonios. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha provisto y que podemos participar de ellos con acción de gracias. Entonces Pablo dice, el que enseña esto es doctrina de demonios. ¿Por qué es doctrina de demonios? Porque está enseñando que para poder tener una buena relación con Dios, yo puedo hacer algo. Le está quitando méritos a la cruz de Cristo y me los está atribuyendo a mí. Y cuando nosotros encontramos una enseñanza que dice que yo puedo agradar a Dios fuera de la obra de la cruz, eso es demoníaco. Es porque se está apoyando en mis buenas obras. Ya sea que yo piense que puedo agradar a Dios porque hoy me porté bien y que estoy mejor con Dios por eso, o ya sea que yo piense que porque, bueno, yo no como lechón, como los judíos, no como lechón, estoy más puro delante de Dios. Eso es demoníaco porque hace que yo realmente piense que yo puedo mejorar mi relación con Dios por mis buenas obras, sean cuales sean. ¿Cuántos jóvenes han pensado en algún momento, los que venimos de jóvenes a Cristo? No, yo seguramente si no me caso, cuando hemos sido rebotados por alguna chica que, no, ahora me vuelvo célibe porque yo de esa manera voy a ser más puro y más santo a Dios, voy a poder servirle mejor. Entonces los que están casados no pueden servir bien a Dios, estamos sonados todos. Cuando realmente se recomienda que el pastor debe ser casado, ¿no? Amante de una sola mujer. Interesante, ¿no? Que a veces nosotros tendemos siempre a poder añadirle algo más a la obra de la cruz. Y cuando me refiero a añadirle algo más es, yo puedo mejorar mi relación con Dios haciendo algo más. No, ya está hecho, mi relación con Dios ya está toda ganada en la cruz de Cristo. Todo lo demás que hacemos es sencillamente para manifestar la gloria de ese evangelio. Sencillamente eso. Y por eso estos enseñaban lo que no conviene. ¿Qué enseñaban? Dice que para ellos, dice que todas las cosas son puras para los puros, dice Pablo, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Y a qué se refería? Que seguramente estos que eran judaizantes estaban diciendo, ustedes, a los cretenses, los cretenses que dice que eran, ¿qué cosa? Glotones, que comerían de todo lo que se presentase en la mesa. Y venían los judaizantes, no, muchachos, todo no. Esto no, esto no. Y entonces, y de esa manera ganamos ventaja delante de Dios, sí, de esa manera. Enseñan lo que no conviene, alejan a la gente de la cruz, ¿sí? Así que necesitamos eso, justamente un líder aferrado a las Escrituras, porque hay gente que está alejando, hay falsos maestros que están alejando a la iglesia de la obra de la cruz, del evangelio de Cristo, ¿sí? Y noten que la otra razón por la cual necesitamos un líder así, no solo es porque hay muchos contumaces, sino porque los cretenses tienen un mal testimonio. Noten versículo 12. Dice, uno de ellos, o sea, uno de esos a los cuales hay que taparles la boca, uno de ellos, su propio profeta, dijo esto: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Se estaba refiriendo a la iglesia de Creta, ¿sí? A ellos se estaba refiriendo. Y es interesante que en versículo 13 Pablo dice, este testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? El testimonio de ese profeta es verdadero. ¿Respecto a quién? Respecto a los cretenses. Lo que él dice de los cretenses, ese testimonio es verdadero. Y noten lo que dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A quiénes debía reprender? A los cretenses. Porque a ellos es a quienes dice que deben volverse sanos en la fe. Es decir, esos cretenses que eran creyentes, que está refiriéndose a la iglesia a la que tenía que atender Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A los otros les debía tapar la boca. A los cretenses que no estaban viviendo en piedad, que eran creyentes y no estaban viviendo en piedad, a esos hay que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, la razón por la cual precisamos un líder
que ame las Escrituras, que esté aferrado, adherido a las Escrituras, notando su gran valor y confiando en la suficiencia y la autoridad de las Escrituras, es porque había un trabajo muy particular y muy difícil para Tito. Primero, reprender a los contumaces. A ellos hay que reprenderlos y taparles la boca. Y después hay que corregir a los cretenses porque tienen un mal testimonio. Son mentirosos, son malas bestias y son glotones ociosos. Ahora, todo esto era la iglesia en Creta. ¿Sí? Todo esto era la iglesia en Creta. Ahí fue puesto Tito. El asunto es que la tarea era tan difícil que en un momento Tito dijo, muchachos, tírenme la toalla que yo quiero salir de acá. Y por eso existe la carta de Tito. Existe la carta de Tito porque Tito en algún momento dijo, acá no, tengo los contumaces difíciles. La iglesia vive terriblemente. Esto no puedo. Encima lo menospreciaban a Tito porque era joven. Por eso en un momento en la carta dice, ninguno te menosprecie. Habla con autoridad la palabra de Dios. Era complicado y por eso existe Tito. Porque como te dije, como te dejé en Creta para que corrigiese, bueno, ahora entonces te vuelvo a afirmar que sigas en tu ministerio y sigas haciendo esto. Por eso existe la carta de Tito. No era nada fácil esto, queridos hermanos. Si usted tiene una familia complicada, si usted tiene una familia difícil, bueno, acá hay consejos buenos para líderes que tienen problemas en una familia difícil, que le hacen oposición, que viven de manera equivocada. Bueno, acá hay consejos en la Escritura para esto, ¿sí? Y estos cretenses necesitaban justamente una dura reprensión. Qué interesante, ¿no? Nosotros decimos, no, pero andás llevándolos de a poco, volvete tus amigos de ellos. Pero acá Pablo dice, mirá, reprenderlos duramente para que ellos sean sanos en la fe. Esto que están haciendo merece una dura reprensión. Claro, el líder no está siempre reprendiendo duramente, pero en este caso, en esta situación hacía falta una dura reprensión. Y para que eso suceda hace falta un líder justamente aferrado a las Escrituras, ¿sí? Y ahí está el ministerio de Tito. ¿Para qué? Bueno, para que ellos sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuándo vemos que alguien es sano en la fe? Bueno, según este texto, en este contexto, alguien sano en la fe es alguien que ha renunciado a la falsa doctrina. Es alguien que se ha aferrado a las Escrituras y que realmente ama las Escrituras como el líder ama las Escrituras. Hace falta un líder que ame la Biblia para que las personas que estén bajo su cuidado también amen la Biblia y puedan realmente tener vidas que honran y glorifican a Dios. Vamos a entrar en el texto después, en capítulo 12 el año que viene, y vamos a mirar lo que significa vivir en la gracia de Dios, porque de eso se trata el capítulo 2, toda una vida dentro de la gracia y donde ustedes, hombres de familia, deben llevar sus familias a vivir dentro de la gracia de Dios. Sus hogares deben ser hogares donde el hogar se muestra que la dinámica de la familia, la rutina de la familia, evidencia en todo lo que hacen la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Y eso es lo que vemos después en capítulo 2. Pero necesitamos líderes aferrados a las Escrituras, que amen la verdad, dispuestos a mantenerse firmes ante contumaces y también ante personas muy, muy difíciles, que se mantengan firmes en la verdad. ¿Sí? Y por eso capítulo 2, versículo 1, debería estar en el capítulo 1 en realidad, porque el capítulo 2, versículo 1 es la conclusión del capítulo 1, donde dice, pero tú, eso es un conector, pero tú, tenemos los contumaces, tenemos la iglesia que está andando fuera, pero tú, le dice a Tito, que tú eres el líder, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es tu ministerio, es hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ni psicología, ni consejos de experiencia personal, no, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa es tu herramienta para poder llevar adelante tu ministerio. Interesante, ¿no? Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre la enseñanza en esta tarde. Gracias por las instrucciones de Pablo a Tito, la manera providencial que has permitido que nosotros podamos comprender su situación, pero también ser alentados a poder desempeñar nuestro rol de líder en nuestros hogares especialmente, honrándote a ti, haciendo frente a diferentes problemas y circunstancias que se presentan en el hogar. Pedimos tu bendición y damos gracias también por los alimentos que has provisto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora hay un tiempo de